bendiciones de lo alto, bendiciones del cielo, bendiciones de nuestro Dios eterno. Gloria a Dios. Bueno, tengo algunos días que no he hecho en vivos, pero hoy tengo la oportunidad de hacerlo y quiero saludar a cada persona que toma de su tiempo, de su valioso tiempo para escuchar la palabra, ya que es lo que hago en estas transmisiones, compartir la palabra del Señor. Y hay un versículo que me gusta mucho, que de hecho lo lleva el logo, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quizás algunos de los oyentes dirán: ¿libres de qué? Si yo no soy esclavo. Pues así le dijeron un grupo de personas a Jesús, que ellos no eran esclavos de nadie. Y quizás usted puede decir: yo no soy esclavo de nadie, pero yo le voy a decir algo. Pero oramos y luego le voy a compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta oportunidad que me das de poder compartir tu palabra y poder de esta manera llegar a los oyentes para dejarles un consejo que les bendecirá mucho. Muchas gracias, Señor, por este tiempo de oportunidad que nos das. Gracias por la vida. Gracias por ese aliento que nos da vida, el aire que respiramos. Sin ese aliento de ese aire no pudiésemos existir. Por eso estamos agradecidos y te pido que bendigas a cada persona que trabaja y que después quizá del trabajo tendrá la oportunidad de escuchar lo que estoy transmitiendo en este en vivo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el propósito de anunciar la palabra es porque veo que hay gente que piensa que pecar solamente es matar, robar, fornicar, la idolatría. ¿Cuántas cosas enumera la gente pensando que es pecado? Pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Escuche bien lo que dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es pecado saber lo que es bueno y no hacerlo. Entonces, algunos dirán: ¿cómo puede decir, hermano Moisés, que yo soy esclavo del pecado? Pues Jesús lo relata y lo dice en San Juan capítulo verso 8. Ahí habla y dice: la verdad os hará libres. Él hablaba, dice, a los discípulos, a un grupo de judíos. Dice: digo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, cuando Jesús les dijo eso, esto les inquietó a estas personas, porque dijeron: pero si nosotros no somos esclavos de nadie, ¿cómo podemos ser libres? Entonces, yo le quiero decir hoy: para dejar de ser esclavo del pecado, tenemos que escudriñar la Escritura, porque aquí en la Biblia encontramos lo que es bueno, lo que es agradable, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esta palabra, obedeciéndola, se convierte para bendición. Pero el que la conoce y no la obedece, ¿sabe para qué se convierte? Para calamidad, porque hay promesas acerca de la obediencia. Lo puede ver en Deuteronomio. Ahí al pueblo de Israel les habló el Señor y les dijo: si tan solo oyeres la voz y cumplieres a cabalidad, obviamente, entonces vendrán todas estas bendiciones. Empieza a bendecir aún a los que viven en el campo, los que trabajan en el campo. Empieza a bendecir a los agricultores, a personas que viven en la ciudad. Empieza a bendecir a todo el mundo cuando empieza la obediencia a la palabra. Pero
Allí en Deuteronomio 28, compartí el domingo para la radio, donde habla acerca de las maldiciones por la desobediencia al mandato de Dios. Y me impactaba algo que veía en Jeremías acerca de una familia que los padres, el padre de esta familia, le estoy hablando de los recabitas, esta familia había obedecido el mandato del papá que les ordenó que no construyeran casa, que no tomaran vino. Y cuando fueron invitados a la casa del Señor para tomar vino, ellos no quisieron. Ellos no quisieron. No quisieron tomar vino. Porque el papá les había ordenado que nadie de su descendencia tuviese que tomar vino. ¿Y sabe qué? Lo tremendo es que era una familia que Dios vio con agrado. En el mismo tiempo que había una familia desobediente a Dios, había una familia obediente al mandato humano. Y Dios se agradó de la obediencia de los recabitas por el hecho de haber obedecido al mandato de su padre. Y si Dios se agradó de eso, dígame usted cómo no se va a agradar Dios que seamos obedientes a su palabra, a su mandato. Entonces, yo quiero decirle hoy que dice la palabra: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hay personas que están en esclavitud porque conocen la palabra, pero no la obedecen y están pecando. Y eso de conocer la palabra es bueno, pero al desobedecer lo que la palabra dice, eso es malo. Entonces al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, se convierte usted en esclavo del pecado. Me convierto yo en esclavo del pecado si no obedecemos la palabra. Entonces es importante que escudriñemos la Escritura y procuremos con diligencia atesorar los escritos acá, porque si no, va a haber calamidad para nosotros si desobedecemos la voz de Dios. Yo les decía el domingo a los hermanos, si el pueblo de Israel hubiese obedecido, definitivamente no hubiera sido necesario que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Había una forma de verse acercado a Dios con obediencia, pero Dios siempre ha tratado con el hombre. Desde la antigüedad viene tratando con el hombre. Dios quiere que tengamos una relación personal con Él, pero el pecado, la esclavitud en el pecado nos limita de estar a cuenta con Dios. Por eso es importante pedirle perdón a Dios y ponernos a cuenta. Y para usted, amigo, que definitivamente está mucho peor, porque a pesar de ser esclavo, porque hay hijos de Dios que están esclavos del pecado, porque saben la palabra, han recibido a Jesús como su Salvador, pero han caído en esclavitud porque practican el pecado, lamentablemente. Pero hay esclavos y condenados a muerte. Eso está tremendo, porque si usted está sin Cristo, sin fe y sin esperanza, para aquel que ya conociendo a Dios le ha fallado, simplemente tiene que reconocer su error y ponerse a cuenta. Pero usted tiene que por primera vez reconocer el señorío de Dios en su vida a través de creer en Jesucristo, entregándole su vida para que Él la cambie, para que Él la transforme. Entonces vendrá usted a vivir en estas enseñanzas tan preciosas que están escritas acá. Hay gente que se expresa, dicen, yo amo a Jesús, pero no aman sus enseñanzas, porque aquí están escritas las enseñanzas que Jesús nos dejó para que nosotros dejemos de ser esclavos del pecado. Yo estaba viendo muchas cosas hoy en la mañana, donde Jesús recomienda hacer tesoro, no aquí en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo, donde la polilla dice ni el orín corrompe. Pero hay gente que está en esclavitud. Saben que el afanarse más allá de lo normal, porque mientras estamos aquí, yo siempre he dicho, tenemos que trabajar mientras necesitamos llevarnos las tortillitas y los frijolitos a la boca para que se sustente nuestro estómago. Necesitamos trabajar, necesitamos generar recursos
Había un hermano que siempre me decía, no, que tenemos que entregar todo. Le digo, pero si no hay alguien que lo va a mantener a usted, usted tiene que trabajar. Tiene que trabajar porque eso es así. Un siervo de Dios, a mí me ha tocado el privilegio de que Dios me ha dado promesa de darme el sustento y el abrigo, y me lo ha dado. Y si hago trabajo más allá de lo espiritual, hago trabajo en lo secular también, porque me gusta compartir con los demás de la provisión, y es algo que Dios da la gracia, la sabiduría, cómo manejar el tiempo en el que Él me hizo el llamamiento, porque yo me podía acomodar con solamente la provisión que yo recibo, pero quiero hacer la mía extra, basando mi mente en lo que la Biblia dice. Habla que dice que ninguno puede servir a dos señores, lo dijo Jesús, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto es cuando ya la persona se enriquece y pone su corazón en el tesoro. Tremendo. O el tesoro en su corazón, en otras palabras. Porque dice, donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Entonces, es importante mantener un equilibrio, reconocer que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado y se convierte en esclavo del pecado. Y si nosotros trabajamos, debemos siempre tomar en cuenta que nuestro tesoro no es terrenal. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no es terrenal. Aquí estamos de paso. Por eso es que es impactante cuando uno va a un cementerio y se da cuenta que lo único que le pueden echar a las personas que se mueren son las cosas viejas. Pero ¿quién le quiere echar $1.000.000 en el ataúd a alguien? No se puede llevar nada. En cambio le tiran lo que no sirve porque no lo quieren de recuerdo. Entonces dice en Mateo capítulo 6, verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la orina y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Como le digo, decía el pastor, el dinero en el bolsillo es una bendición, pero si lo ponemos en el corazón, se torna en maldición y caemos en calamidad, aún teniendo mucho dinero, porque es una ambición. En cambio, cuando tenemos el dinero en el bolsillo, si alguien nos pide algo, podemos compartir. Si alguien necesita, podemos compartir. Si nosotros necesitamos comprarnos la ropita, pues podemos hacer uso de ese dinero. No es mala la riqueza, pero no podemos dejar que nos robe la bendición de ser libres, de ser libres. Por eso me gusta. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, les dice Jesús a los que habían creído en Él. Y hoy su servidor le está hablando a usted que ha creído en Cristo, pero también le hablo a aquel que no ha creído en Cristo, que entregue su vida de una vez por todas. Hágalo, no se va a arrepentir. En corto plazo, usted estará dando testimonio que verdaderamente se estaba perdiendo la bendición de ser un hijo de Dios verdadero, porque el que practica el pecado es esclavo del pecado y se convierte en hijo de Satanás, del diablo, lo dice la palabra. En eso se conoce el hijo de Dios y el hijo del diablo, el que peca, porque el diablo peca desde el principio. Pero yo lo que le quería decir hoy, que si usted quiere venir a libertad, escudriñe la Biblia, procure obedecerla atentamente, porque si no, le va a tocar como el pueblo de Israel, teniendo una relación tan bonita con Dios, teniendo una cobertura directamente de Dios, se perdieron la bendición. Bendiciones, hermana Cecilia, Dios me la bendiga. Saluditos a su esposo.
Y yo creo que esto es lo valioso de la enseñanza de la palabra. Como les decía, mientras necesitamos las tortillitas, los frijolitos para alimentar este cuerpo, tenemos que trabajar, tenemos que luchar para que podamos salir adelante, no anhelando enriquecernos más allá de lo que pueda ser normal. Porque hubo gente muy rica, hay gente muy rica que ama al Señor, sirve al Señor con su riqueza, porque han puesto su tesoro, no en la riqueza, sino han puesto su corazón en el Señor. Entonces yo creo que lo más valioso de todo esto que yo le quiero enseñar hoy, que tenemos que escudriñar la Escritura para que seamos verdaderamente discípulos del Señor, porque a eso nos han llamado, a ser discípulos del Señor. A eso somos llamados, a ser discípulos. Y un discípulo tiene que ser obediente al mandato de quien lo discipuló, y que nos está discipulando es Cristo por medio de su palabra. Escuche bien a quién les dijo Jesús. 8:31. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando ellos escucharon eso, dijeron: pero ¿cómo así? Si nosotros no somos esclavos de nadie. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Aquí viene la gran respuesta, y esta es la que me interesa que usted tome en cuenta. Respondió Jesús: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y qué le dije que dice la Biblia? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabiendo usted que a su alrededor hay gente que necesita el mensaje de las buenas nuevas, que lo desconocen tanto. Porque hay gente que está tan atada a tradiciones, hay gente que está tan cautiva a mentiras, a tradiciones paganas, pero como nadie de los que ya sabemos hacer lo bueno no lo hacemos, de decirles: ¿saben qué? Vengan a Cristo, escudriñen la Biblia para que esas tradiciones paganas salgan del corazón de ustedes. Porque ayer veía un video donde estaban con unas imágenes celebrando una feria, y se entristecía mi corazón, porque hay tanta necesidad de que anunciemos que el Evangelio ya no es tradiciones. El Evangelio que nos trae salvación tiene que ser libre de cometer semejantes pecados. Hay gente que está esclava porque no conoce todavía. Por eso Jesús, cuando vinieron al conocimiento de Él, cuando creyeron en Él, entonces les empezó a recomendar que permanecieran en la palabra para que se convirtieran en discípulos de Él, para que fueran libres del pecado. Entonces Él les explicó, cuando ellos dijeron: nunca hemos sido esclavos de nadie, porque somos linaje de Abraham y quizá muy prósperos. Pero cuando Jesús les dijo: el que hace pecado, esclavo del pecado, o el que practica el pecado, entonces, ¿qué importante es la permanencia en la palabra del Señor para que podamos ir siendo verdaderamente discípulos, verdaderamente libres, y podamos ser de bendición el tiempo que estemos aquí? Y cuando nos vayamos, los recursos que hayamos acumulado, pues le quedan a nuestros hijos, le quedan a nuestros nietos. Yo siempre le digo: bueno, yo quisiera dejarles herencia de algo hasta a mis nietos. Ahorita me sería fácil porque no tengo muchos nietos, solo tengo una nietecita. Y lo que he acumulado terrenalmente no es mucho también, pero les quedaría un recuerdo. Si yo muriese hoy, les quedaría un recuerdo a mis hijos, a mis nietos. Les quedaría un recuerdo. Pero yo no estoy basando mi confianza en lo terrenal. Estoy basándome en lo que dice la palabra.
que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Entonces, anunciémosle a otros que Cristo viene, que acepten el sacrificio de Jesucristo, que es lo suficientemente para limpiar el pecado, limpiar de toda maldad a la humanidad y darle un nuevo rumbo a su vida. Hay gente que en su ignorancia ellos tratan de buscar a Dios, pero como no conocen la verdad, ellos lo están haciendo de la forma equivocada, mas sin embargo debemos de verlo con misericordia y pedirle a Dios que nos dé la gracia de poder convertirnos en mensajeros para enseñarles la verdad y decirles que al venir a Cristo toda tradición, todas las tradiciones, esas no nos van a dar salvación. Lo único que nos hacen es alejarnos más de Dios. ¿Por qué? Porque es abominable a Dios. Entonces es importante que nosotros procuremos permanecer en la palabra. Como le decía en Deuteronomio 28, ahí está las consecuencias de la obediencia a la palabra de Dios, que el pueblo de Israel no quiso obedecer. Y por eso pasaron dando vuelta en el mismo lugar por 40 años. Y ellos sabían lo que Dios les había prometido. Entonces, si yo sé que el obedecer la palabra de Dios a mí me bendice, yo tengo que amar este libro, pero no en sí el libro físico, sino las enseñanzas que puedo llevar a mi corazón. Por eso yo duermo tranquilo, me levanto tranquilo. Ahorita ya estoy bien bañadito, bien descansado. Ahora voy a un trabajo que Dios me ha permitido, donde puedo hacerlo a la hora que yo quiero. No tengo jefe. Mi único jefe es el Señor y su servidor, que yo decido si lo hago o no lo hago, porque quiero buscar cada día más el reino de Dios y su justicia. Usted dirá, pues por eso está en pobreza. Yo no estoy en pobreza. Me siento que soy un hombre muy rico. Hace algunos años, en uno de mis primeros viajes, yo experimenté algo muy impactante, que no sé si ya se lo compartí, pero le quiero dejar este testimonio de lo que es tener una relación íntima con Dios, de lo que es hablar con Dios, de lo que es lo que Dios hace cuando le amamos. Y no me da vergüenza compartirlo. ¿Sabe por qué? Porque esta es la riqueza que me ha dado Dios por el hecho de tomar tan en serio sus escritos. En mi primer viaje recuerdo que a mi casa no había entrada de carro, era un caminito así como que eran conejitos que llegaban a mi casa, por una zacatera llegaba el caminito hacia mi casa. Y había una pequeña finquita de café, unos 50 árboles de café sembrados en el solar de la casa. Entonces yo me fui a la finca o al solar de mi casa a pararme en un lugar donde podía tener acceso a mirar donde pasa la calle principal abajo de mi casa. Iban dos maquinistas, dos tractores de esos que rompen, que hacen calle, y yo le grité para preguntarles que cuánto cobraban para hacer entrada a mi casa. Y recuerdo que no me pusieron atención. Dijeron, este hombre nos quiere quitar el tiempo. Entonces, cuando yo dejé de hablar, de decirles que cuánto me cobraban, me quedé meditando. Le digo, Señor, perdóname, pero yo no tengo dinero para pagar que hagan la entrada a mi casa, pero tú eres el que da los recursos en el tiempo que a ti te place. Tú lo puedes hacer dándome los recursos que necesito. Estando ahí, viene mi hijo caminando por ese caminito y me dice, papi, ¿qué hace allí? Le digo, estoy parado aquí. Fíjate que dos hombres iban ahí con unas máquinas de esos que hacen las carreteras, y yo quería preguntarles cuánto me cobraban. Y no me hicieron caso, no me escucharon. Entonces me dice, papi, yo tengo un amigo que él tiene un tractor, no sé si será de él o trabaja para alguien, pero él trabaja en eso, haciendo calle. Le digo, pregúntale cuánto cobra por hora. Entonces, solo le dije eso, pregúntale cuánto me cobra por hora. Y mi hijo en ese momento se fue a decirle al hombre, a contratar al hombre, pero yo no tenía como el suficiente presupuesto para hacer el trabajo. Entonces ya el siguiente día, muy de mañana, está aquella gran máquina cerca de mi casa.
y ya gritó un hombre por ahí, dice, ¿dónde vive el papá de mi amigo Alexis? Le digo, yo soy. Ah, me dice que él me dijo que usted quiere hacer la calle, aquí para su casa, la entrada a su casa. Le dije, yo sí, le dije que le preguntara cuánto cobran por hora por hacer este proyecto. Y, y el hombre empezó a hacer el trabajo. Pero cuando ya llevaba muchas horas, yo le digo, Señor, ¿y ahora? ¿Y ahora cómo voy a hacer para pagar esta cantidad? Yo no tenía nada en el banco, le cuento. No tenía en el banco. Los recursos que tenía eran muy pocos porque yo tengo muchos años que he dependido del Señor de una manera impactante. Entonces, el hombre trabajó como 9 horas para hacer el trabajo porque se le complicó bastante porque por muchos años mi esposa, cuando lavaba la ropa, el agua se iba por toda la propiedad y se hacía lodo. Cuando la máquina trató de hacer la calle rápido, se llevó muchas horas. Y llegó el momento donde yo le dije, Señor, bueno, yo tengo para tantas horas. No le voy a decir cuántas horas, lo que yo tenía para que no se asuste. Y a la hora, ya a la mera tarde, que ya terminó casi de noche, el hombre, desde buena mañana se pasó todo el día trabajando ahí. Me dice, lo que me impacta que cuando yo iba casi temblando para decirle, ay, mañana le voy a dar lo demás, porque tenía que ver cómo era que Dios me lo iba a proveer, porque definitivamente esto estaba en el plan de Dios. Cuando de pronto el hombre me dice, mire que algo impactante ha sucedido con esta máquina. El cronómetro dejó de trabajar cuando tenía 3 horas. Entonces solo le voy a cobrar lo que el cronómetro marcó, 3 horas nada más. Porque esta máquina no es mía y quien la presta, lo que le paga la gente es lo que el cronómetro le marca. El tiempo trabajado es lo que el cronómetro marca y eso es lo que le va a pagar. Así es que tranquilo. Me salió baratísimo porque Dios hizo que el cronómetro se parara cuando tenía 3 horas. Entonces, de una manera, esos son los milagros que Dios hace. Ahora está la entrada bonita a la casa y la gente se sorprende y dice, ¿qué platal tendrá ese hombre para arreglar así? No he necesitado mucho para poner bien bonito lo que Dios me ha permitido ver cómo se manifiesta. Entonces, yo creo que pongo estos ejemplos para que no nos afanemos más allá de lo normal. Como le digo, si vamos a tener que comer todavía las pupusitas que son tan ricas, que tenemos que revolverle ahí los chicharroncitos, el queso, todo eso hay que comprarlo. Necesitamos generar ingresos, pero que no esté puesto el corazón en la riqueza, que no nos desenfoquemos de lo primordial que es buscar el reino de Dios y su justicia, acumular el tesoro más valioso en el reino de los cielos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues obedeciendo la palabra de Dios. Eso les hubiese pasado a los israelitas si hubiesen obedecido atentamente la voz de Dios. Léalo en Deuteronomio 28 detenidamente, hasta el 15 habla de las bendiciones por la obediencia. Del 15 en adelante, creo por ahí, habla acerca de las maldiciones por la desobediencia. ¡Qué tremendo es! Entonces, con solo el hecho, mis amados hermanos, de saber lo que es bueno y no hacerlo, estamos en pecado. Y el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Dios quiere que seamos verdaderamente libres. A los amigos que no han creído en Cristo, yo sé que aquí se han detenido algunos hermanos a escucharme, ya están en el Señor. Mantengámonos siempre escudriñando la Escritura, buscando lo que es agradable a Dios. Digámosle al Señor, usted no tiene que rendirle cuentas más que a Dios. Obviamente el testimonio de nosotros es de mucha importancia para que otros vengan al conocimiento de la verdad. En los primeros años de mi ministerio, a mí me criticaban mucho porque la gente me veía como que si yo estaba solo de balde sin trabajar. Me criticaban porque no sabían que el dedicarse al ministerio es un trabajo y muy arduo. ¿Sabe? Estar uno consagrándose para que el consejo
de Dios lleve bendición a las personas, el estar ayunando, el estar orando, el estar pidiéndole a Dios constantemente la sabiduría para poder anunciar la palabra que lleva bendición. Mucha gente no lo ve como un trabajo. El estar guardándose, absteniéndose de muchas cosas por el hecho de estar a cuenta con el Señor para que usted esté bien, para que usted esté bendecido. Entonces yo les decía a algunas personas, hay personas que se dedican al ministerio en la obra de Dios sin llamamiento y se frustran. Porque ¿sabe cuándo se frustran? Cuando personas que se les ha dedicado tiempo orando por ellos, aconsejándoles, llevándoles al conocimiento de la verdad, después salen hablando del consejero, del predicador. Entonces yo les digo, si no fuese porque Dios nos ha llamado a ser un servidor del Señor, es una locura esto. Pero qué precioso. La misma palabra dice que el evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Entonces yo decía una vez, recuerdo que había una necesidad en el templo y de una pareja necesitaban consejería y no querían con nadie más que con el pastor. Entonces el pastor les tocó darle el consejo y llegamos hasta como a la 1 de la mañana. Entonces la esposa de mi pastor, en ese tiempo tenían sus hijitas pequeñas, me dice, ¿será que usted lleva a mi esposo y yo me voy porque mis niñas están durmiendo en la banca? Y se fue ella con la muchachita y yo me quedé hasta la madrugada esperando allí en la puerta de la oficina del pastor mientras él estaba aconsejando a aquella pareja. Y yo los voy a dejar y lo veía que iba bien cansado y el siguiente día él tenía que levantarse muy temprano para irse a su trabajo secular, porque todavía tenía a sus hijas pequeñas, tenía ponerlas a estudiar y cuántas cosas le puedo contar, pero lo que le quiero decir yo que cuando yo venía de regreso cansado también, yo tenía que ir a trabajar también porque en ese tiempo no estaba a tiempo completo yo, tenía que ir a trabajar para mandarle la remesa a mi esposa, a mis hijos. Y recuerdo que yo venía platicando con Dios y le decía, Señor, qué tremendo tener que sacrificarse tanto para que otros estén bien. Para que otros estén bien. Y mucha gente critica a los predicadores, los critica. Pero, ¿por qué? Porque su tesoro es el dinero, su tesoro es lo terrenal. En cambio nosotros, el tesoro más valioso que tenemos es esa fe inquebrantable, que el día que muramos y resucitemos, vamos a resucitar para vida eterna en Cristo Jesús. En cambio, aquel que toda la vida vivió en pecado, desde aquí la tierra está separado de la presencia de Dios. Yo quiero orar e invitar a que permanezcamos en la palabra y que no busquemos como muchos, que lo único que hacen es leer la Biblia, memorizarla, para que cuando alguien viene a predicarles, a enseñarles, salen más listos en la enseñanza, pero sin vivencia, y eso no es así. Es mejor un versículo o un versículo aprendido y vivido que toda la Biblia solamente saber lo que dice. No funciona. Este libro no funciona si usted no lo pone en práctica. Entonces, cuando yo leo la palabra, yo le digo, Señor, ¿cuál es la porción para mí? Y hoy el Señor me puso que hablara de esto y por eso hablé de esta manera. Dios les bendiga. Gracias por quedarse ahí en sintonía. Comparta con alguien la transmisión. Yo sé que le va a bendecir a alguien que escuche esto, porque lo he dado con el amor del Señor. Lo he dado con la gracia que Dios me ha dado, porque sé lo valioso que son estas enseñanzas para prepararnos, para no ser esclavos del pecado. Y usted, amigo, reciba a Jesús como su Salvador. No se va a arrepentir, porque va a ser libre de muchas cosas. En primer lugar, del pecado. Y usted va a disfrutar, su familia quizás se pondrá en contra por un tiempo, pero después ellos entenderán lo que usted está viviendo. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra, gracias por este alimento que nos has dado en este día. Mientras
Algunos trabajan, te pido que les guardes de cualquier accidente. Yo que voy a salir entre un ratito a desempeñar una función que tú me has enviado a hacer hoy, quiero que me guardes, porque esta noche tendremos el privilegio de estar, porque estamos convocados a orar esta noche en conjunto con todos aquellos que pusieron en su corazón desde ayer, que fuimos invitados a reunirnos por la noche hoy y poder gozarnos. Mientras tanto, te pido, buen Dios, que tu palabra haga el efecto en mi vida y en la vida de aquellos que la atesoran como algo muy valioso. Muchas gracias, Señor, por darnos el equilibrio de reconocer que necesitamos todavía trabajar. Por eso bendice a aquellos que trabajan y a aquellos que están siendo prosperados a un nivel de enriquecimiento, que les des la sabiduría para saber manejar esa riqueza y que no les robe la bendición de ser servidores tuyos. Porque tu palabra misma nos enseña que no podemos servir a las riquezas y a ti al mismo tiempo. Por eso se necesita ese equilibrio para que lo que acumulemos sea para bendición de nuestra generación y aún de nosotros mismos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, perdón cuando digo cuando acumulemos, porque sí, uno a veces acumula riqueza, a veces tenemos el privilegio de poder tener una casa, poder tener un carro, qué sé yo. Personas que viven en el campo tienen terrenos, tienen muchas propiedades, tienen fincas, tienen ganado. Entonces, pero que no sea la prioridad lo terrenal, sino lo espiritual. Dios les bendiga y hasta la próxima audición, si Dios así lo place.